Capítulo 1. El impacto. Pedro Silva ajustó su espejo retrovisor, revisando la brújula antigua que colgaba de él. Era un regalo de su difunto padre, quien le enseñó que el norte verdadero no era solo una dirección, sino un principio. A sus 42 años, Pedro había construido su vida sobre ese principio. Después de 12 años en inteligencia militar y otros 8 como consultor de gestión de crisis para empresas del ranking 500 de expansión, se había retirado a la Ciudad de México para abrir un centro de recursos para veteranos. La paga era modesta, pero el trabajo importaba. Su Honda Civic 2015 no era gran cosa a la vista, pero estaba pagado y era confiable. Cualidades que Pedro valoraba. Estaba detenido en un semáforo en rojo sobre la avenida Insurgentes, repasando mentalmente su agenda de la tarde, cuando llegó el impacto. La fuerza lo lanzó hacia adelante contra su cinturón de seguridad. Su taza de café explotó sobre el tablero. Detrás de él, un Maserati 4x negro lo había golpeado por detrás a lo que debieron ser unos 30 km/h. Pedro respiró hondo, revisándose en busca de lesiones. Nada grave, solo el latigazo cervical comenzando a sentirse. Se desabrochó el cinturón y salió. La puerta del conductor del Maserati se abrió. Una mujer de unos 30 y tantos años emergió, con gafas de sol de diseñador cubriendo la mitad de su rostro y el teléfono presionado contra su oreja. Su cabello rubio estaba recogido severamente hacia atrás, y su traje sastre blanco probablemente costaba más que la renta mensual de Pedro. No, Fernanda. Aún voy a ir a comer, dijo al teléfono, sin siquiera mirar a Pedro. Algún idiota se frenó en seco frente a mí. La mandíbula de Pedro se tensó. Disculpe, señora. Acaba de golpear mi auto. Ella levantó un dedo sin mirarlo, continuando su conversación. Lo sé, ¿verdad? Probablemente algún chofer de Uber que no sabe manejar. Señora, la voz de Pedro llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. Necesitamos intercambiar información del seguro. Ella finalmente lo miró, sus ojos escaneando sus jeans de trabajo y la camisa polo del centro de veteranos con un desprecio indisimulado. Estoy en el teléfono y estoy parada junto a mi vehículo dañado. Cuelgue. Sus ojos se entrecerraron. Dijo algo rápido al teléfono y terminó la llamada. ¿Sabes quién soy? Alguien que acaba de cometer una infracción de tránsito. Ella soltó una carcajada, un sonido áspero y brutal. Soy Mariana Villaseñor. Mi esposo es Luis Villaseñor. Él es dueño de la mitad de los bienes raíces comerciales en esta ciudad, 3 empresas tecnológicas y probablemente del edificio donde trabajas. Sacó su teléfono. Esto es lo que va a pasar. Vas a volver a meterte en esa chatarra, vas a conducir y te vas a olvidar de que esto sucedió. Pedro sacó su propio teléfono y comenzó a tomar fotos del daño. Su parachoques delantero arrugado, la parte trasera de él aplastada, las marcas de frenado, la placa de ella. Lo que realmente va a pasar es que me va a dar la información de su seguro o voy a llamar a la policía. ¿Vas a llamar a la policía? Su risa fue más aguda ahora. Realmente eres estúpido. Se volvió a subir a su Maserati. ¿Qué está haciendo? Me voy. Demándame si no te gusta. Pedro se movió para pararse detrás del auto de ella, grabando todavía. Eso es darse a la fuga. Eso es un delito. Quítate de mi camino. No me voy a mover. Ella aceleró el motor. Por un momento, Pedro pensó que realmente lo atropellaría. Luego puso el auto en reversa, esquivándolo por centímetros, y se alejó a toda velocidad. Pedro se quedó allí, con la adrenalina corriendo por sus venas. Se había enfrentado a sicarios en la Sierra de Sinaloa, negociado con juntas directivas hostiles y mirado a los ojos a hombres armados. Pero la crueldad casual en los ojos de Mariana Villaseñor era algo diferente. La certeza absoluta de que las reglas no aplicaban para ella. Miró su teléfono. Tenía todo en vídeo. Su placa, su cara, su admisión de que abandonaba la escena. Pero mientras veía desaparecer su Maserati al dar la vuelta en la esquina, sabía que la verdadera pregunta no era si tenía pruebas. La pregunta era si las pruebas importaban cuando tu oponente era dueño del sistema.
Capítulo 2. El mensaje. 3 horas después, Pedro estaba sentado en su pequeña oficina en el centro de veteranos, poniéndose hielo en el cuello y llenando un reporte policial en línea. Su auto estaba en el taller, los daños ascendían a $78,000, lo que agotaría su deducible. El oficial con el que había hablado había sido comprensivo pero realista. La esposa de Luis Villaseñor, había dicho el oficial Vicente Magaña, sacudiendo la cabeza. Mira, presenta el reporte. Documenta todo, pero... Se había quedado callado, la verdad tácita colgando entre ellos. El teléfono de Pedro vibró. Número desconocido. El mensaje de texto hizo que se le helara la sangre. Escuché que presentaste un reporte policial. Qué tierno. Mi esposo es dueño de todos los abogados de esta ciudad. Demándame. De hecho, por favor hazlo. Podría usar el entretenimiento. Otro mensaje siguió inmediatamente. Pede, encontré tu centro de veteranos en línea. Qué caridad tan dulce. Sería una lástima si no renovaran el contrato de arrendamiento de tu edificio. Ah, espera. Mi esposo también es dueño de ese edificio. Carita sonriente con ojos sonrientes. Pedro miró fijamente los mensajes. No solo era rica y cruel. Era lo suficientemente estúpida como para amenazarlo por escrito. Había visto a gente como ella antes, personas tan aisladas por la riqueza y el poder que habían olvidado la autopreservación básica. Habían olvidado que todos tienen vulnerabilidades. Guardó las capturas de pantalla, las respaldó en 3 servicios diferentes en la nube y envió copias a su correo personal. Luego sacó su laptop y comenzó a investigar. Luis Villaseñor, 47 años, multimillonario hecho a sí mismo. Comenzó con una pequeña empresa de administración de propiedades a los 23 años, la convirtió en un imperio, propietario de Inmobiliaria Villaseñor, Villaseñor Terventures, y tenía metidas las manos en una docena de otros negocios. Casado con Mariana desde hacía 8 años. Sin hijos. Pero fue la foto lo que llamó la atención de Pedro. Luis en una gala benéfica, con el brazo alrededor de su esposa, ambos sonriendo para la cámara. La sonrisa de Luis llegaba a sus ojos. La de Mariana no. Pedro había pasado años leyendo a la gente, entendiendo que los motivaba. Luis Villaseñor no había construido su imperio siendo estúpido o cruel. Los artículos lo describían como astuto pero justo, exigente pero generoso con los empleados que rendían. Había empezado desde cero. Su padre era albañil, su madre maestra de escuela. Mariana, por otro lado, venía de dinero viejo. La familia Estrada, la aristocracia de las Lomas, quienes habían perdido la mayor parte de su fortuna en la crisis de 2008. Se había casado con Luis 6 meses después de conocerlo. Pedro se recostó en su silla pensando. Luego escribió una respuesta. Tiene 30 minutos para disculparse. La respuesta llegó en segundos. Cara con lágrimas de alegría, 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 ¿qué vas a hacer? No eres nadie. Pedro puso un temporizador en su teléfono por 30 minutos y abrió una nueva ventana del navegador. Tenía trabajo que hacer. 23 minutos después, sonó su teléfono. Número desconocido, pero Pedro sabía quién era antes de contestar. ¿Quién diablos eres? La voz de Luis Villaseñor sonaba ronca, llena de pánico. Por favor, sea lo que sea que estés haciendo, detente ahora. Pedro dejó que el silencio se extendiera por 3 segundos, lo suficiente para establecer el control. Señor. Villaseñor, soy Pedro Silva. Su esposa golpeó mi auto esta mañana, se dio a la fuga y luego me amenazó a mí y a mi negocio. Le pedí que se disculpara. Ella se negó. No me importa nada de eso, la voz de Luis se quebró. ¿Cómo hiciste? ¿Qué eres? Le di 30 minutos. Ella usó ese tiempo para burlarse de mí. Yo lo usé de manera más productiva. Escúchame con mucha atención. Pagaré por tu auto. Te pagaré 20 millones de pesos. 40 millones. Solo detén lo que estás haciendo ahora mismo.
¿Qué cree exactamente que estoy haciendo, señor Villaseñor? Estoy viendo. Dios mío. Estoy viendo todo mi sistema de seguridad transmitirse en vivo en Internet. Las cámaras de seguridad de mi casa, las cámaras de mi oficina, las cámaras en mí. Se detuvo. ¿Cómo es esto posible? Pedro sonrió. Usted usa sistemas de seguridad Centinela para sus propiedades. Excelente elección. Muy costoso, muy exclusivo. También fueron uno de mis clientes cuando trabajaba en gestión de crisis. Les ayudé a parchar una vulnerabilidad en su sistema hace 2 años. La mayoría de sus clientes actualizaron su firmware. ¿Usted no? Hackeaste mi sistema de seguridad. Accedí a transmisiones disponibles públicamente que usted no aseguró adecuadamente. Nada ilegal en eso, señor Villaseñor. A diferencia de, digamos, darse a la fuga o lanzar amenazas criminales. ¿Qué quieres? Quiero una disculpa de su esposa en persona esta noche. ¿Hecho? Estará allí en 1 hora. ¿Dónde estás? No ante mí, señor Villaseñor. Ante alguien que realmente se lo merece. Capítulo 3. El tablero de ajedrez. Luis Villaseñor llegó al centro de veteranos 45 minutos después, solo. Era más bajo de lo que Pedro esperaba, tal vez 1,75 metros, con la constitución compacta de alguien que hacía ejercicio regularmente, pero no obsesivamente. Su traje gris era impecable, pero su mirada estaba desencajada. Pedro lo encontró en el estacionamiento. ¿Dónde está su esposa? ¿Ella? Ella está en casa bajo sedación. Tuvo un ataque de pánico cuando le dije lo que estaba pasando. La voz de Luis era más firme ahora, pero Pedro podía ver el cálculo detrás de sus ojos. ¿Cómo sabías sobre las contraseñas? ¿Se refiere a sus contraseñas o a las de ella? El rostro de Luis palideció. Ambas. Su esposa usa Strada 2016 para todo. El año en que se casó con usted. Sus contraseñas son mejores, pero las guarda en una aplicación de notas en su teléfono, que se conecta al mismo servicio en la nube que su sistema de seguridad. Pedro sacó su teléfono y mostró una captura de pantalla. ¿Quiere que las lea en voz alta o entramos y hablamos como adultos? Luis lo miró fijamente por un largo momento. Luego, lentamente, comenzó a reír. Era la risa de un hombre que acababa de reconocer a un oponente digno. Magnífico bastardo, dijo Luis. No solo hackeaste mi seguridad. Revisaste toda nuestra vida digital en 23 minutos. 22, en realidad. Pasé 1 minuto decidiendo si me importaban las consecuencias. Y decidí que he pasado toda mi vida jugando bajo reglas que personas como su esposa ignoran. Estoy cansado de eso. Luis asintió lentamente. ¿Qué pasa ahora? ¿Publicas todo? ¿Me arruinas? Eso depende. Cuénteme sobre su esposa, señor Villaseñor. ¿La verdad? ¿Por qué? Porque en las últimas 3 horas, he aprendido mucho sobre usted. Una historia de éxito por esfuerzo propio. Trata bien a sus empleados. Salarios por encima del mercado, excelentes prestaciones. Está en la junta directiva de 3 organizaciones benéficas para niños. Su gente lo respeta. Pedro hizo una pausa. ¿Pero su esposa? Ha sido fotografiada siendo escoltada fuera de 4 restaurantes diferentes por abusar del personal. Está nombrada en 3 demandas pendientes de trabajadores de servicio a los que agredió. Y conduce un auto de casi 4 millones de pesos como si fuera un arma. Los hombros de Luis se hundieron. Ella no siempre fue así. ¿Qué cambió? Yo lo hice. Hice más dinero. Cuanto más ganaba, peor se ponía ella. Es como si la riqueza revelara quién era realmente. Miró a Pedro. He estado pensando en el divorcio durante 2 años. Pero su familia tiene influencias. Dinero viejo, rencores viejos. Su tío es el senador Estrada. Su primo es juez federal. Ella ha dejado claro que si la dejo, me destruirá. ¿Cómo?
Luis vaciló. Firmamos un acuerdo prenupcial, pero yo era joven, estúpido y estaba enamorado. Hay cláusulas de infidelidad que la favorecen. Aunque nunca he sido infiel, hay cláusulas de moralidad que sus abogados podrían tergiversar. Ella ha estado construyendo un caso durante años, organizando situaciones, recolectando evidencia de cosas que nunca sucedieron. No estoy atrapado por su riqueza, señor Silva. Estoy atrapado por su malicia. Pedro lo estudió. Todo en el lenguaje corporal de Luis sugería que estaba diciendo la verdad. Muéstreme. Luis sacó su teléfono y abrió una carpeta. Fotos, marcas de tiempo, metadatos. Mariana con su brazo alrededor del socio comercial de Luis en un ángulo que parecía íntimo, la foto completa mostraba a otras 12 personas en una cena de empresa. Lágrimas y moretones de Mariana con una fecha de una noche en que Luis estaba en Seattle para una conferencia. Su GPS y registros de vuelo lo probaban, pero ella había presentado un reporte policial de todos modos, y luego lo había retirado por amor. Ella ha estado acumulando ventaja, dijo Pedro en voz baja. Por si alguna vez intenta irse. Durante 2 años, tal vez más. La voz de Luis sonaba hueca. Valgo 47.000 millones de pesos, señor Silva. Empleo a 4,000 personas. Puedo comprar casi cualquier cosa, pero no puedo comprar mi salida de mi propio matrimonio. Pedro caminó hacia la ventana, mirando hacia el estacionamiento del centro. 3 autos estaban allí. Un viejo Camry, una camioneta destartalada y su Honda Civic con la parte trasera aplastada. Señor Villaseñor, le voy a hacer una pregunta, y necesito que piense muy cuidadosamente antes de responder. Está bien. Si su esposa desapareciera. No muriera, solo se esfumara de su vida completamente de una manera que no pudiera rastrearse hasta usted, ¿querría eso? El reflejo de Luis en la ventana se quedó muy quieto. ¿Qué estás sugiriendo? No estoy sugiriendo nada. Estoy haciendo una pregunta hipotética. ¿Por qué? Pedro se volvió para mirarlo. Porque pasé 12 años en inteligencia militar, señor Villaseñor. Sé cómo hacer que los problemas desaparezcan. Sé cómo encontrar puntos de presión y explotarlos. Sé cómo volver las propias armas de las personas contra ellas. Hizo una pausa. Y en 22 minutos de mirar la huella digital de su esposa, encontré 17 formas diferentes de destruir su vida tan completamente que pasaría la próxima década solo tratando de no ir a prisión. Los ojos de Luis se abrieron de par en par. ¿Hablas en serio? Su esposa amenazó con destruir mi centro de veteranos. Lo único que he construido desde que dejé el servicio. Amenazó a las personas que dependen de este lugar para obtener ayuda, comunidad y esperanza. Hizo esto porque tuve la audacia de esperar decencia humana básica de ella. La voz de Pedro era tranquila, pero había acero debajo. Sí, señor Villaseñor. Hablo muy en serio. ¿Y qué quieres de mí? Información, acceso y una promesa de que cuando esto termine, se asegurará de que mi gente esté protegida. Luis guardó silencio durante un largo momento. Luego. ¿Cuál es tu plan? Pedro sonrió. Su esposa cree que es intocable porque ha convertido su privilegio en un arma. Cree que el dinero y las influencias la hacen invencible. Le voy a mostrar que la mayor vulnerabilidad no es lo que no tienes, es lo que no puedes permitirte perder. Esa no es una respuesta. No, estuvo de acuerdo Pedro, pero es la única que obtendrá hasta que sepa que puedo confiar en usted. Luis lo estudió durante un largo momento. Luego sacó su teléfono y comenzó a escribir. Te estoy enviando códigos de acceso a nuestras cuentas domésticas, sistemas de seguridad y almacenamiento en la nube. Todo lo que necesitas para cavar tan profundo como quieras. ¿Por qué? Porque durante 2 años he sido un prisionero en mi propia vida. Porque mi esposa es un monstruo y la he estado habilitando por miedo y cobardía. Luis miró a Pedro a los ojos. Y porque acabo de ver a un hombre con nada enfrentarse a ella, mientras yo, con todo, me acobardé. Eso termina ahora. Pedro sacó su propio teléfono y vio cómo llegaban los códigos de acceso. Necesitaré 3 semanas, tal vez 4.
¿Qué pasa en 3 semanas? Justicia, señor Villaseñor. La sonrisa de Pedro fue fría. De la clase que realmente perdura. Capítulo 4. Los cimientos. Pedro pasó la siguiente semana viviendo en la oficina trasera del centro de veteranos, durmiendo 4 horas por noche, sobreviviendo a base de café y propósito. Había reunido un equipo sin que ellos supieran que eran un equipo. El primero fue Tomás Juárez, un viejo compañero del ejército que ahora trabajaba en análisis forense digital para la policía de la Ciudad de México. Tomás le debía la vida a Pedro, literalmente. Operativo en el norte, 2009, un explosivo improvisado que Pedro había detectado 2 segundos antes de que Tomás lo pisara. ¿Me estás pidiendo que investigue a Mariana Villaseñor? Tomás silbó bajo. Hermano, eso es un nido de avispas. No te pido que hagas nada ilegal, solo interpretaciones creativas de solicitudes de registros públicos. Tomás sonrió. Odio a esa mujer. Se estacionó en un lugar para discapacitados en la escuela de mi hija y llamó a mi esposa muerta de hambre, cuando le pidieron que se moviera. ¿Qué necesitas? La segunda fue Laura Rosales, una periodista que había ganado el Premio Nacional de Periodismo por exponer la corrupción en el gobierno de la ciudad. Pedro le había dado fuentes para esa historia en sus días de consultoría. Mariana Villaseñor, dijo Laura cuando se reunieron en una cafetería. Sabes que me demandó por difamación hace 2 años. Sé que el caso fue desestimado porque todo lo que escribiste era cierto. Aún así me costó 800,000 pesos en honorarios legales. Los ojos de Laura eran agudos. ¿Qué estás ofreciendo? La historia de la década, pero tiene que ser blindada. Sin espacio para que sus abogados maniobren. Dame algo con que trabajar. Pedro deslizó una carpeta sobre la mesa. Empieza con el choque y fuga. Luego mira el patrón. 3 demandas de trabajadores de servicio, todas resueltas con acuerdos de confidencialidad. Apuesto a que hay más que nunca presentaron denuncia. El tercero fue Federico Lagos, el jefe de seguridad de Luis. Luis los había presentado en una tensa reunión en su oficina. Federico ha trabajado para mí durante 8 años, había dicho Luis. Es leal a mí, no a mi esposa. Muéstrale lo que tienes. Federico era un ex agente federal, construido como un linebacker con ojos que no se perdían nada. Pedro le había mostrado la evidencia de las pruebas fabricadas por Mariana contra Luis. Sabía que algo andaba mal, dijo Federico en voz baja. Pero no podía probarlo. ¿Pueden ayudarme? ¿Qué necesitan? Su agenda, sus rutinas, los nombres de todas las personas cercanas a ella. Considéralo hecho. Ahora, 7 días después, el panorama se estaba aclarando. Mariana Villaseñor no era solo cruel. Era descuidada. Lo suficientemente rica para nunca enfrentar consecuencias. Lo suficientemente arrogante para dejar rastros por todas partes. Los trabajadores de servicio que había abusado, 11 en total, 8 que habían llegado a acuerdos con confidencialidad, 3 que habían estado demasiado intimidados para presentar denuncia. Tomás los había encontrado a todos. Laura los estaba entrevistando, construyendo cuidadosamente un patrón. La evidencia fabricada contra Luis, Pedro tenía metadatos, datos de GPS, recibos de tarjetas de crédito, todo lo que probaba que Mariana había estado fabricando un caso de divorcio durante años. Pero la verdadera mina de oro fue algo que Pedro encontró el 5.º día, enterrado en el almacenamiento en la nube de Mariana, correos electrónicos a su terapeuta. No una terapeuta real, sino la doctora Ximena Bolaños, quien había perdido su licencia hace 3 años por violaciones éticas. Ahora dirigía una práctica de coaching de vida que atendía a mujeres ricas y cobraba 10,000 pesos la hora por decirles que eran víctimas. Los correos de Mariana a Ximena eran una confesión de todo. Cómo se había casado con Luis por su dinero. Cuán aburrida estaba de él. Cómo estaba construyendo un caso para quitarle todo en el divorcio. Pero el último correo, enviado 2 días después del choque, hizo que la sangre de Pedro se helara. Doctor. Hoy golpeé el auto de un perdedor y me fui. Presentó un reporte policial. ¿Puedes creerlo? Luis está asustado.
¿Pero qué va a hacer? Tengo suficiente suciedad sobre él para arruinar su preciosa reputación. Eso es lo que esta gente no entiende. El dinero no es poder. La ventaja es poder. Y yo tengo toda la ventaja. Pedro leyó el correo 3 veces, luego comenzó a hacer llamadas. Capítulo 5. La presión. Te ves terrible, dijo Luis cuando se reunieron para su tercera reunión secreta. Esta vez en el departamento de Pedro. He estado ocupado. Pedro extendió impresiones sobre su mesa de centro. Su esposa está teniendo una aventura. Luis parpadeó. ¿Qué? Gerardo Herrera, dirige un fondo de inversión. Casado, 3 hijos. Se han estado reuniendo en el Hotel Cascada todos los jueves durante 6 meses. Pedro deslizó las fotos. No explícitas, pero condenatorias. Marcas de tiempo. Imágenes del estacionamiento. Recibos de tarjetas de crédito a nombre de Mariana por servicio a la habitación. Luis miró la evidencia, su rostro ilegible. La cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial va en ambos sentidos. Si ella ha engañado, no obtiene nada en un divorcio. Todo el acuerdo se anula y volvemos a la ley estatal, que en la Ciudad de México, con la documentación adecuada de su comportamiento, me favorece fuertemente. ¿Por qué se arriesgaría a esto? Porque es arrogante. Porque piensa que usted es débil. Porque nunca ha enfrentado consecuencias reales. Pedro sacó otra carpeta. Pero aquí es donde se pone interesante. Gerardo Herrera también está siendo chantajeado. ¿Por quién? Por su esposa. Ella ha estado grabando sus encuentros. Le dijo que si terminaba la aventura, enviaría las grabaciones a su esposa y socios comerciales. La expresión de Luis se endureció. Esa es quien es ella. Encuentra lo que la gente ama y amenaza con destruirlo. Sí. Lo que significa que Gerardo Herrera está motivado para ayudarnos. ¿Hablaste con él? Hice algo mejor. Le mostré una salida. Pedro reprodujo una grabación en su laptop. La voz de Gerardo Herrera, temblorosa pero clara. Se me acercó en un evento benéfico. Me sentí halagado. Tengo 10 kilos de sobrepeso y estoy perdiendo el cabello. Una mujer hermosa prestándome atención. Fui un idiota. Pero luego, después de la primera vez, me mostró la grabación. Había escondido cámaras en la habitación del hotel. Dijo que si alguna vez la dejaba, destruiría a mi familia, mi negocio, todo. Estoy atrapado. ¿Está dispuesto a testificar? Preguntó Luis. Mejor. Está dispuesto a cambiar el guión. Pedro explicó el plan. Gerardo continuaría la aventura, pero llevaría un micrófono oculto a su próxima reunión, proporcionado por Tomás, completamente legal. Mariana inevitablemente presumiría de sus esquemas, su ventaja sobre Luis, sus planes para el divorcio. Todo grabado. ¿Y cuándo tengamos esa grabación? Preguntó Luis. Entonces pasamos a la fase 2. Luis guardó silencio durante un largo momento. Has hecho más en 2 semanas que mis abogados en 2 años. Sus abogados jugaban según las reglas. Yo no. ¿Qué le pasa a ella después de todo esto? Pedro lo miró a los ojos. Eso depende de qué tan lejos quiera que vaya. Hasta el final, dijo Luis en voz baja. Quiero que pierda todo. De la manera en que ha hecho perder todo a tantas otras personas. Quiero que entienda lo que se siente ser impotente, incluso si eso significa destruir sus conexiones familiares, su tío el senador. Especialmente ellos. La familia Estrada ha estado comercializando su nombre y conexiones durante generaciones mientras mira hacia abajo a todos los demás. Si Mariana es su representante, merecen lo que viene. Pedro asintió. Entonces seguimos adelante. Pero Luis, una vez que comencemos esto, no hay vuelta atrás. Se va a poner feo. Ha sido feo durante 2 años. Estoy listo para que termine. 3 días después, Gerardo Herrera se reunió con Mariana en el Hotel Cascada usando un micrófono tan pequeño que era invisible.
La grabación fue de 90 minutos de material condenatorio. Mariana riendo. Luis realmente cree que le tengo miedo. No tiene idea de que he estado planeando esto durante años. Para cuando termine, tendrá suerte si se queda con una de sus empresas. Gerardo, impulsado por el entrenamiento de Pedro. ¿Qué hay de ese tipo cuyo auto golpeaste? Mariana, despectiva. Un don nadie. Luis está aterrorizado de que me demanden. ¿Y qué? Lo enredaré en honorarios legales hasta que se rinda. Eso es lo que la gente como él no entiende. La justicia va para quien pueda permitirse esperar. Gerardo, ¿qué pasa si no se rinde, Mariana? Entonces lo destruiré. Haré que Luis desaloje su pequeño centro de veteranos. Me aseguraré de que nunca vuelva a trabajar en esta ciudad. Lo he hecho antes. Hubo una mesera el año pasado que se atrevió a pedir una disculpa después de que le tiré una bebida en la cara. Hice que mis abogados la enterraran en papeleo hasta que retiró su queja. Esta gente necesita aprender su lugar. Pedro escuchó la grabación 3 veces. Luego llamó a Laura Rosales. Tengo algo para ti, dijo. Pero necesitas estar lista para publicar inmediatamente. ¿Qué tan inmediatamente? Mañana por la noche. Y Laura, esto va a causar un terremoto. ¿Estás lista para eso? Su risa fue feroz. He estado lista durante 2 años. Capítulo 6. La cascada. El artículo salió en vivo a las 6 de la tarde de un jueves. La hora habitual de Mariana para reunirse con Gerardo. El titular era perfecto: esposa de multimillonario, un patrón de abuso, chantaje y desprecio. Laura se había superado a sí misma. 11 víctimas, todas con nombre, todas con evidencia documentada. La evidencia de divorcio fabricada contra Luis, confirmada por expertos en forense digital. La aventura con Gerardo, incluyendo su testimonio sobre ser chantajeado, y lo más condenatorio, extractos de los propios correos electrónicos de Mariana y la grabación del micrófono oculto. En 1 hora, tenía 50,000 compartidos. En 2 horas, las noticias locales lo cubrían. En 3 horas, la oficina del senador Estrada declinaba hacer comentarios. Pedro observaba desde su departamento mientras su teléfono se iluminaba con mensajes. Pero la llamada que esperaba llegó a las 8:47 de la tarde. Está histérica, dijo Luis. Sabe que fue Gerardo. Está amenazando con demandar a todos. A ti, a Laura, a Gerardo, a mí. Está llamando a su tío, a sus abogados, a todos los que conoce. Déjala. Cada amenaza que hace ahora es más evidencia. ¿Quieres saber cómo hiciste esto, cómo encontraste todo? Pedro sonrió. Dile la verdad. Dile que no soy nadie, igual que todos los demás a los que ha lastimado, y que a veces nadie es más peligroso que alguien. A las 10:15 de la noche, sonó el teléfono de Pedro. Número desconocido, pero él sabía. Maldito bastardo. La voz de Mariana estaba en carne viva por la rabia y las lágrimas. No tienes idea de lo que empezaste. Te voy a enterrar. Voy a destruir todo lo que alguna vez. Señor. Villaseñor, interrumpió Pedro con calma. Estoy grabando esta llamada. ¿Le gustaría continuar haciendo amenazas? Silencio. No lo creo. Esto es lo que va a pasar. Mañana por la mañana, va a dar una conferencia de prensa. Va a disculparse con cada persona que ha lastimado. Va a establecer un fondo para compensarlos. 300,000 pesos a cada uno como mínimo. Va a aceptar un divorcio de Luis bajo términos que no le den nada más allá de lo que trajo al matrimonio. ¿Y si no lo hago? Entonces mañana libero la fase 2. La evidencia de su fraude fiscal. Las cuentas offshore que ha estado ocultando de Luis y del SAT. La evidencia de que ha estado malversando fondos de la Fundación Benéfica de Luis. La evidencia de que no he malversado nada. No, estuvo de acuerdo Pedro. Pero puedo hacer que parezca que lo ha hecho. Puedo crear un rastro de papel tan convincente que sus propios abogados lo creerán.
Y para cuando pruebe su inocencia, si puede, habrá gastado millones en honorarios legales y años en la corte. Hizo una pausa. O puede disculparse y alejarse con su libertad. Su elección. Mi tío va a... Su tío ya se está distanciando de usted. Me aseguré de eso. Le envié un adelanto de la evidencia de la fase 2 de mañana hace una hora. No le está devolviendo las llamadas, ¿verdad? Otro silencio. 24 horas. Señor. Villaseñor. Conferencia de prensa, disculpa, compensación, divorcio. O quemo todo lo que alguna vez le ha importado. Colgó. Luis llamó 5 minutos después. ¿Realmente creaste evidencia de malversación? No, pero ella no lo sabe. Y más importante, sabe que podría hacerlo. Eso es lo que pasa con vivir tu vida a través de la crueldad y el engaño. Eventualmente, ya no puedes distinguir la verdad de las mentiras, ni siquiera sobre ti mismo. ¿Qué pasa si ella paga por ver tu bluff? Entonces pasamos a la fase 2 de verdad. Tengo suficiente evidencia legítima para procesarla por chantaje, fraude y una docena de otros cargos. Pero preferiría que simplemente desapareciera de su vida. ¿Por qué? Pedro guardó silencio por un momento. Porque he visto a demasiada gente buena destruida por gente mala, Luis. Y por una vez, quiero ver que vaya en la otra dirección. Capítulo 7. El desenlace. Mariana no dio una conferencia de prensa. En su lugar, a las 3 de la madrugada, intentó huir. Federico Lagos llamó a Pedro desde la ICM. Está aquí registrándose para un vuelo a las Islas Caimán. ¿Qué quieres que haga? ¿Luis está enterado? Él es quien me dijo que la siguiera. Pedro pensó por 3 segundos. Deja que aborde, luego haz una llamada a la Guardia Nacional. ¿Qué estoy reportando? Que una persona nombrada en una denuncia penal por chantaje y fraude está intentando huir del país. No estás mintiendo. Presenté la denuncia hace una hora. Federico se rió entre dientes. Esto va a ser bueno. Mariana llegó hasta el túnel de acceso antes de que seguridad aeroportuaria la apartara. La escena fue capturada por cámaras de seguridad, ella gritando, exigiendo abogados, soltando el nombre de su tío. Estaba en todas las redes sociales para las 6 de la mañana. Para las 8 de la mañana, la policía de la CDMX había emitido una orden de arresto en su contra por múltiples cargos de chantaje. El testimonio de Gerardo Herrera y la grabación del micrófono habían sido suficientes. Para el mediodía, 3 víctimas más se habían presentado. 2 trabajadores de servicio más, sorprendentemente, uno de los socios comerciales de Luis, un hombre llamado Carlos Mayorga, quien había sido presionado por Mariana para darle información privilegiada sobre las empresas de Luis bajo amenaza de exponer una aventura que Carlos había tenido hace 5 años. Ella recolectaba ventaja sobre todos alrededor de Luis, dijo Carlos a Laura Rosales en una entrevista. Estaba construyendo un imperio de secretos y planeaba usarlo para destruirlo. Pero cometió un error crítico. Asumió que todos tenían tanto miedo como ella quería que tuvieran. A las 3 de la tarde, el senador Estrada emitió un comunicado. Estoy profundamente preocupado por las acusaciones contra mi sobrina. Mi oficina cooperará plenamente con cualquier investigación. La familia Estrada no aprueba ni protege el comportamiento criminal, independientemente de los lazos familiares. Traducción: estás sola, Mariana. A las 5 de la tarde, el abogado de Mariana, un hombre llamado Walter Mandíquez, que se especializaba en defender a los ricos, dio su propia conferencia de prensa. Mi cliente mantiene su inocencia y espera su día en la corte. Estas acusaciones son el resultado de una campaña de desprestigio coordinada por su esposo separado y sus asociados. La señora Villaseñor es la verdadera víctima aquí. Una mujer siendo castigada por negarse a ser silenciada. Pedro vio la conferencia de prensa desde la oficina de Luis. Es bueno. Cobra 40,000 pesos la hora, respondió Luis. Pero está trabajando con nada. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? Esperamos. El caso penal tomará meses, tal vez años.
Pero no necesitamos una condena. Solo necesitamos que esté ocupada y sin poder. ¿Y el divorcio? Preséntalo mañana. Con la evidencia de infidelidad, los cargos de chantaje pendientes y su intento de fuga, obtendrás una orden de protección de emergencia. No podrá acercarse a menos de 150 metros de ti o de tus negocios. Luis asintió lentamente. No puedo creer que esto casi haya terminado. Aún no termina. Todavía tiene recursos, conexiones. Va a pelear. Déjala. Por primera vez en 2 años, no tengo miedo de esa pelea. Pero Pedro estaba preocupado. Había visto el tipo de persona que era Mariana antes. Personas que preferirían quemar todo antes que admitir la derrota. Y ella todavía tenía una carta por jugar. Capítulo 8. El contraataque. El ataque llegó a la medianoche, 3 días después. La alarma de incendios del edificio de departamentos de Pedro comenzó a aullar. Agarró su mochila de emergencia, viejos hábitos de sus días en el ejército, y se dirigió a las escaleras. En la planta baja, los bomberos ya estaban llegando, pero no había humo, ni llamas. Falsa alarma. Uno de ellos les dijo a los residentes reunidos, probablemente una falla. Pero Pedro sabía que no era así. Mientras todos estaban afuera, alguien había entrado en su departamento. Habían sido profesionales. Sin signos obvios de entrada forzada, nada obviamente faltante, pero su laptop estaba en una posición ligeramente diferente. Su archivador había sido abierto. Estaban buscando su evidencia. Pedro sacó su teléfono y llamó a Tomás. Golpearon mi lugar. ¿Quién? Gente de Mariana. Están buscando los originales. ¿Saben de los respaldos? No lo creo, pero necesitamos movernos más rápido. El siguiente ataque llegó al día siguiente. El centro de veteranos recibió aviso de que su contrato de arrendamiento no sería renovado. El dueño del edificio, una subsidiaria de una empresa propiedad de uno de los primos de Mariana, citó renovaciones necesarias. Pedro llamó a Luis. Está atacando el centro. Compraré el edificio. Ponle precio. Ese no es el punto. Ella quiere probar que aún puede lastimarme, que aún es poderosa. Entonces, ¿qué hacemos? Le mostramos que está equivocada. Pedro pasó las siguientes 48 horas orquestando una campaña mediática. Laura Rosales escribió un artículo de seguimiento. Esposa de multimillonario toma represalias contra centro de veteranos. El titular por sí solo provocó indignación. En horas, llovieron donaciones. Suficiente para comprar un nuevo edificio 2 veces. El alcalde tuiteó su apoyo. La jefa de gobierno hizo una declaración. Para el final de la semana, el centro de veteranos tenía más fondos y visibilidad de lo que Pedro jamás había soñado. Pero Mariana no había terminado. El domingo por la mañana, Pedro recibió un paquete. Sin dirección de remitente. Adentro había una sola foto, la tumba de su padre, con una nota. Todos los que amas terminan bajo tierra. ¿Recuerdas eso? Pedro miró fijamente la foto durante mucho tiempo. Estaba destinada a aterrorizarlo, a hacer que retrocediera. En cambio, cristalizó algo en su mente. Mariana Villaseñor no solo necesitaba perder. Necesitaba entender por qué había perdido. Hizo una llamada a un viejo contacto de sus días de inteligencia, una mujer llamada Elena Báez, que ahora trabajaba en delitos de cuello blanco para la Fiscalía General de la República, FGR. Necesito hacerte una pregunta hipotética, dijo Pedro. No me gustan las hipotéticas. Si alguien tuviera evidencia de chantaje, fraude e intimidación de testigos, y esa persona también hubiera huido del país para evitar el arresto, ¿cuál sería el nivel de interés de la Fiscalía? Elena guardó silencio por un momento. ¿Estamos hablando de Mariana Villaseñor? Hipotéticamente. Hipotéticamente, si alguien tuviera evidencia de nivel federal, la Fiscalía estaría muy interesada, especialmente si esa evidencia se conectara con otros delitos, digamos fraude electrónico, extorsión o conspiración. Y si esa evidencia existiera, entonces ese alguien debería llamarme. Hoy.
Pedro colgó y abrió sus archivos encriptados. Había estado guardando la pieza más grande, las cuentas offshore que Mariana había mencionado. Las había encontrado en su almacenamiento en la nube. 3 cuentas en las Islas Caimán, una en Suiza, sumando $4.7 millones, unos 95 millones de pesos. Dinero que ella había estado moviendo sistemáticamente de las cuentas de Luis durante los últimos 3 años. No era malversación en el sentido tradicional. Como esposa de Luis, tenía acceso a sus cuentas conjuntas. Pero las cuentas offshore estaban solo a su nombre, ocultas de Luis, no reportadas al SAT. Eso era evasión fiscal federal. Eso era fraude electrónico. Ese era el tipo de caso que podría enviarla a una prisión federal por una década. Pedro envió la evidencia a Elena Baez. Luego llamó a Luis. Es hora de terminar esto, dijo Pedro. Necesito que hagas una declaración. Capítulo 9. Las secuelas. La acusación federal llegó 2 semanas después. 12 cargos de fraude electrónico, 4 cargos de evasión fiscal, 6 cargos de chantaje, 3 cargos de intimidación de testigos. Mariana Villaseñor fue arrestada en la oficina de su abogado, todavía protestando su inocencia. Walter Mandíquez, su costoso abogado, parecía conmocionado en la lectura de cargos. Su señoría, mi cliente no representa riesgo de fuga. Su cliente fue arrestada en un aeropuerto intentando salir del país, interrumpió el fiscal federal. Se niega la fianza. Mariana pasó esa noche en detención federal. Sin ropa de diseñador, sin trato especial, solo una celda y el comienzo de la comprensión de que su vieja vida había terminado. Luis solicitó el divorcio al día siguiente. Con los cargos criminales pendientes y la evidencia de infidelidad, no fue impugnado. Los abogados de Mariana le aconsejaron firmar. Pelear solo empeoraría el caso criminal. Ella no obtuvo nada. Ni pensión alimenticia, ni liquidación de bienes, nada más que la ropa que llevaba puesta cuando fue arrestada. 3 meses después, Pedro estaba parado en el estacionamiento del nuevo edificio del centro de veteranos, comprado con fondos donados, el doble del tamaño del anterior, en una mejor ubicación. Luis había insistido en cortar el listón en la ceremonia de apertura. Nada de esto hubiera pasado sin ti, dijo Luis en voz baja mientras veían a los veteranos y sus familias entrar. Hubieras encontrado otra manera. No, estaba paralizado por el miedo y la autopreservación. Tú me mostraste que defenderse era posible. Luis hizo una pausa. El juicio comienza el próximo mes. El fiscal cree que a Mariana le darán de 8 a 10 años. ¿Cómo te sientes al respecto? Honestamente, aliviado. No porque esté sufriendo, sino porque no puede lastimar a nadie más. Luis se giró para mirar a Pedro. Te debo todo. No me debes nada. Me diste acceso y confianza. Solo usé lo que ya estaba ahí. ¿Qué hay de Gerardo Herrera? Está en protección de testigos hasta el juicio. Después de eso, testificará, cumplirá su propia sentencia por su papel en el asunto y, con suerte, reconstruirá su vida. Pedro se encogió de hombros. Tomó malas decisiones, pero las asumió. Eso es más de lo que Mariana jamás hizo. ¿Y las otras víctimas? Compensadas. Asesoramiento proporcionado. La mayoría está mejor. Resulta que ver a tu abusador enfrentar consecuencias es buena terapia. Luis asintió. ¿Y tú? ¿Qué sigue? Pedro miró el centro. Su centro, la cosa que había construido de la nada y defendido de alguien que pensó que podía destruirlo con una llamada telefónica y una amenaza. Esto, dijo simplemente. Esto es lo que sigue. Ayudar a las personas a las que se les ha dicho que no importan, mostrándoles que sí lo hacen. 6 meses después, Pedro recibió una carta. Correo de prisión de Mariana Villaseñor. Casi la tira sin leer. Pero la curiosidad ganó. Señor Silva. Escribo esto porque mi terapeuta, una real esta vez, sugirió que podría ayudar. No espero perdón. No lo merezco. Durante años, me dije a mí misma que el poder era algo que tomabas, que la bondad era debilidad, que las personas existían para ser usadas.
Me casé con Luis por su dinero. Traté a la gente como basura porque podía. Lo amenacé porque pensé que las amenazas eran fuerza. Estaba equivocada en todo. Aquí adentro, a nadie le importa mi apellido o mis conexiones familiares. Solo soy otra reclusa que tomó decisiones terribles. Y la cosa es que ni siquiera puedo culparlo por ponerme aquí. Usted solo mostró a todos quién era yo realmente. Me hice esto a mí misma. No sé si puedo cambiar, pero voy a intentarlo. No porque piense que reducirá mi sentencia o ganará simpatía, sino porque estoy cansada de ser la persona que era. Golpeé su auto. Lo amenacé. Traté de destruir el trabajo de su vida. Y usted respondió exponiendo la verdad y protegiendo a los inocentes. Usted hizo lo que yo pasé años fingiendo hacer. Usted realmente defendió algo. Gracias por eso. Y lamento que tomara perderlo todo para entenderlo. MV. Pedro leyó la carta 2 veces y luego la archivó. No respondió. Mariana Villaseñor estaba cumpliendo su sentencia y eso era justicia suficiente. Luis pasó por el centro esa noche, como hacía la mayoría de las semanas ahora. Se había convertido en uno de sus mayores donantes y voluntarios. ¿Te escribió? Preguntó Luis cuando Pedro mencionó la carta. Sí. ¿Qué piensas? Pedro consideró. Creo que la gente puede cambiar, pero también creo que las acciones tienen consecuencias y ella está viviendo las suyas. ¿Justo? Luis le pasó un café. Tengo noticias. El senador Estrada se retiró. Lo anunció esta mañana. Dice que quiere pasar más tiempo con la familia. Traducción: el apellido familiar está demasiado dañado. Exactamente. La dinastía Estrada se acabó. Todo porque te negaste a dejar que uno de ellos se fuera de un choque y fuga. Pedro sonrió. Todo porque pedí una disculpa y ella envió emojis riendo en su lugar. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, mirando a través de la ventana como terminaba una sesión de terapia grupal adentro. Veteranos ayudando a veteranos, personas apoyando a personas. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Dijo Luis en voz baja. ¿Cuál? Ella pensó que no eras nadie. Pensó que eso significaba que no importabas. Hizo un gesto hacia el centro, hacia todas las vidas que tocaba. Resulta que nadie es exactamente quien todos deberíamos aspirar a ser. Pedro levantó su taza de café en un brindis. Por los nadie en todas partes. Y por las esposas de multimillonarios que los subestiman, Luis chocó su taza contra la de Pedro. Bebieron, y a través de la ventana, el centro brillaba con luz, vida y segundas oportunidades, construido por un hombre que había sido golpeado por un Maserati y se negó a aceptar que la injusticia fuera inevitable. A veces, reflexionó Pedro, el mayor poder no es el dinero, ni las conexiones, ni los apellidos. A veces es solo la obstinada negativa a dejar que la crueldad gane. Y ese era un poder que cualquiera, incluso nadie, podía ejercer. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.